Señorías, sé que en nada voy a modificarles ni la posición ni su relato. No era ese mi propósito. Hace tiempo que esta Cámara, como decía nuestro portavoz del Grupo Socialista, perdió esa función. La pedagogía huyó ya de esta Cámara y los intentos de convencer, al menos desde la tribuna, es un esfuerzo melancólico. Eso hace tiempo que fue así. En cierta forma, no voy a decir que es el fracaso del parlamentarismo, pero sí del genuino parlamentarismo. Es evidente que aquí los discursos se hacen, por lo tanto, como diríamos, de cara a la galería, como mucho. Es decir, aquellos que desde los televisores o de otros medios puedan escuchar. Y a ellos imagino que se construyen, y para ellos y para ellas, se construyen las intervenciones. Desde luego no para el interior de la Cámara. Porque si se hubiera tenido el mínimo esfuerzo de escuchar mi intervención, algunas de las afirmaciones que hoy se han dicho aquí, pues no se hubieran dicho. Si además de ello, de acudir yo a esta Cámara el día 30 de agosto a requerimiento de los grupos, también, ¿por qué no a iniciativa nuestra, de este Gobierno, a exponer nuestra posición, 30 de agosto. 30 de agosto hasta acá han pasado casi 2 meses. Y después de haber planteado el mismo debate y con los mismos argumentos, aquí no hay ninguna evolución ni maduración de ninguna de las posiciones, es simplemente el fracaso del diálogo. Pero no porque este Gobierno no haya querido dialogar. Hemos dialogado formal e informalmente, incluso con los que no quieren dialogar. Y lo ha hecho el Departamento en su totalidad, desde los niveles de la Dirección General, incluso por debajo, con los técnicos, la Secretaria General, el Secretario de Estado, yo mismo, todos nos hemos implicado en diferentes niveles y conversaciones. Pero hoy me encuentro los mismos relatos. Algunos de ellos ni siquiera son originales, porque ya los he leído en informes y en cartas que me han hecho llegar, no precisamente suscritos por grupos parlamentarios. Alguno en concreto es literal. Es literal. Está traído de otra parte. Pero me voy a detener en algunas cuestiones porque, miren, hombre, si alguien trae aquí un decreto pensando que voy a escuchar que lo he hecho estupendo, bueno, o sea, tranquilos que no me va a sorprender, ni me ha sorprendido cuanto he oído. Pero si todo se hubiera hecho bien antes, no tendríamos este debate. Entre otras cosas, porque la buena fe ya se puso, porque el decreto que trajo el anterior Gobierno se lo apoyamos todos. Luego, la buena fe ya estaba. No ha sido por buena fe ni por consenso que no ha funcionado. Ha funcionado porque no resolvía nada. Y les diré, mejor dicho, sí, resolvía una cosa, y por eso lo votamos. Parar las sentencias, los recursos ante la justicia para seguir obteniendo más sentencias. Para eso sirvió. Pero esa formulación engañosa del 1.30, cuando ya no se daba esa situación y cuando no había ningún instrumento que nos llevara a cumplirla, pues, oye, hacemos como que todos hacemos bien y todos nos engañamos, pero no resolvemos nada. Y si lo hubiéramos resuelto, este debate no lo tendríamos. Y si hubiera estado resuelto, yo, inmediatamente de tomar posesión del cargo, no me hubiera encontrado la Castellana bloqueada. ¿O es que en una semana me dio tiempo también a generar este problema, como he llegado a oír? Bueno, no forcemos tanto las cosas, que a veces ya no sabes si es crítica o simplemente animaversión. Porque, claro, decir, decretazo. Esta mañana he oído hachazo. Decretazo, hachazo. Oiga, ¿por qué todo lo que hacemos los socialistas acaba en azo? Usted sabe que en gramática todo lo que acaba en azo es despectivo. Y así lo interpreto. Así lo interpreto. Es simplemente dirigirse a este grupo de modo despectivo y a este Gobierno de modo despectivo. Ahora, tampoco me sorprende, lo habitual. Lo habitual. Pero siempre ocurre lo mismo. Gobierna el Partido Popular, la lealtad de los demás. Gobierna el Partido Socialista, todo es hachazo, decretazo, rodillazo, en fin. Pero bueno, nos vamos haciendo mayores y lo vamos integrando en nuestras vidas.
Y dentro de esa mayoría de edad les digo, yo hace tiempo que aprendí a que uno no tiene que estar pendiente de lo que digan o hagan los demás, porque eso escapa a la responsabilidad de uno y contamina siempre la voluntad de uno. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo he venido aquí con la conciencia de que hago lo que tengo que hacer. Y la conciencia libre de que no he sufrido ningún tipo de presiones, ni estoy condicionado a ninguna presión de ninguna parte. Y no me da vértigo tomar una decisión. Por lo tanto, tomo la decisión ahora, en este momento, y no la postergo para una tramitación de un proyecto de ley del que nos veremos exactamente igual que ahora, con los mismos relatos, con las mismas presiones, con la misma impotencia. ¿Qué quieren? ¿Podrir el tema? ¿Seguir pudriéndolo? ¿O simplemente, atendiendo a otros intereses, revertir lo que aquí se plantea? Tengamos, si no, ya que no tenemos claridad, tengamos valor. Valor de hacer las cosas. Y valor también de decir aquí de parte de quién estamos. Porque, claro, decir, bueno, la verdad es que venir aquí a utilizar a la UGT, qué gracia me hace. Oiga, cuando hablemos de la reforma laboral, me traen ese papel también. Cuando hablemos de la reforma laboral, me traen la posición de la UGT y me la defiendan desde la tribuna. No es verdad que se pospongan los efectos de este decreto. Es más, les diré, aunque se tramite como proyecto de ley, el decreto tendrá plena vigencia y podrá desplegar sus efectos. ¿Quién ha dicho que hay que esperar 4 años? ¿Qué confusión es esa? 4 años es lo que van a disponer aquellos que tienen autorización para seguir ejerciendo su actividad. Pero, entre tanto, los ayuntamientos ya pueden regular desde ya. Es más, ya podían estar haciéndolo. Y las comunidades autónomas también. Y yo no sé qué miedo hay con esto de asumir competencias. La verdad es que, claro, cuando uno está pidiendo irse del Estado, es que a veces me da la sensación de que algunos se quieren ir del Estado, pero dejarnos las VTC en España. Hombre, yo ya sé que toda gestión es problemática, pero lo es para todos. Es que gestionar es asumir problemas. ¿Qué es esto de desviarlo al córner? ¿Que el córner son las administraciones autonómicas? Eso es el córner. Los municipios son córner. Pero no acabo de entender cuál es el problema. Y les digo, una pega, el tema de la responsabilidad. Vamos a ver, aquí se ha dicho, como fuente de autoridad, el estudio de una consultora a la que no voy a citar para no incurrir en la publicidad que el otro ponente ha hecho. Pero yo, con todos mis respetos a los estudios de las consultoras, yo que aprecio este Estado y este Gobierno, si gobierne quien gobierne, me merece más respeto a la Abogacía General del Estado que cualquier informe de consultoría. Gobierne quien gobierne. Son servicios respetados y respetables. Y me parece que haríamos más favor elogiando la labor de estos servicios del Estado que viniendo a hacer propaganda de otras consultorías a requerimiento de sus propios clientes. Y este decreto, si algo tiene, y por eso quizá irrita a alguno, es que está muy estudiado desde la perspectiva esa. Muy estudiado desde la perspectiva constitucional. Vamos a tener que descubrir ahora si es constitucional o no que los transportes en el ámbito de una comunidad son competencia de esa comunidad. Esto hay que reescribirlo. Es que la Constitución ya lo dice. Y como ya lo dice, no hace falta hacer ley orgánica ninguna. Este tema está despejado. En un principio, para disuadirnos, se nos advertía de esto. Ahora, como ya no es esto, pues se nos amenaza de otro modo, se nos advierte de otro modo. En un momento eran no sé cuántos miles de millones de responsabilidad patrimonial, ahora cada vez es menos. Pero mire, cada vez es menos, le diré cómo es la responsabilidad patrimonial. En principio es siempre del Estado. Así es que tranquilidad, ¿no? Ese argumento no. Es siempre del Estado. ¿Por qué? Porque este es un acto de Estado, del que se va a derivar los siguientes actos. Esa responsabilidad no la perdemos. Y porque además las autorizaciones no se confiscan porque persisten en el tiempo. No va a haber ninguna autorización que se pierda, salvo que el autorizado decida devolverla.
Pero no hay confiscación, no nos equivoquemos. Aun cuando se cambiaran las condiciones de explotación, la autorización persiste y se regulará por el Estado. Nosotros habilitamos a aquellos que quieren asumir la competencia, los que no la quieren asumir porque les da miedo, porque es presión, porque no quieren incurrir en gastos, porque no quieren perder el tiempo, porque no quieren que le monten la manifestación, que para mí es buena, pero para el resto es mala. Para estos no hace falta que gestionen nada. Es más, algunos le agradecerán que no gestione nada. Habilita, que no obliga. Y en todo y en cualquier caso, y siempre la autorización que concedió las comunidades autónomas en nombre del Estado van a seguir siendo vigentes. No se confisca nada. ¿Qué ocurre? Que se cambian las condiciones de explotación. ¿Que no se pueden cambiar las condiciones de explotación? Entonces estaríamos ante autorizaciones petrificadas. Imagínense aquel que tiene una autorización del siglo XIX, para esto de la competencia tecnológica. Oye, ¿y no se pueden cambiar las condiciones? Décadas y décadas, no sea que le cambiemos, le confisquemos por cambiarle una condición de explotación. Ahora, el taxi que está acostumbrado a que le vayan cambiando las condiciones de explotación es el mayor ejemplo. Nunca pierden la licencia por ello, pero les van cambiando las condiciones. Luego, el cambio de condiciones no exige indemnización ninguna. No obstante ello, como sabemos la intranquilidad de algunos por la cuestión indemnizatoria, el decreto, como va más bien como una cláusula de seguridad y de ecuanimidad, que justamente el portavoz del Partido Popular ha recordado que algunos gremios del taxi han recurrido a esa parte, lo que no dice es por qué la han recurrido. La han recurrido porque entienden que no ha lugar a ningún tipo de indemnización. Pero nosotros, como queremos cubrirnos de seguridad jurídica, pues cubrimos la eventualidad y decimos que en el caso de eventual indemnización, que la hubiera por recurso y porque alguien la estimara, ya decimos cómo se responde frente a ello. Así es que no acabo de entender el argumento de algunos portavoces que quieren más seguridad en este extremo y para eso se adhieren a esta escapada, a esta huida en la tramitación del proyecto de ley. Porque el decreto de ley dice claramente en qué consiste la indemnización, cómo se calcula, que es muy importante para evitar la arbitrariedad, y cómo se compensa. Y se compensa en especie. Así es que tranquilo que no hay radiales. Las radiales son para ustedes. Y por cierto, aún no sabemos si al Gobierno que ustedes han estado apoyando hasta cuando ya no la apoyaban ni los suyos. Luego, no hay expropiación encubierta. Ahora, ¿ustedes quieren seguir con ese relato? Sigan. Pero no por ello tendrán razón. No se trata de echar a la competencia. ¿Saben cómo se echa a la competencia? Y desde luego si uno cree en el libre mercado, poniendo elementos favorables en la regulación de la actividad. Entonces, si hay un servicio innovador, competitivo, con fuerte demanda en el mercado, que incluso a algunos parece que es el futuro total, oye, ¿qué miedo hay para tener la misma regulación que el servicio obsoleto y del pasado? ¿Cuál es el miedo? Digo yo que no hay que favorecerle desde el punto de vista regulador. ¿Por qué al sector obsoleto y del pasado tiene tanta regulación y este sector innovador, competitivo, con fuerte demanda, tiene que estar libre de regulación? No lo acabo de entender. Si ya tiene ventajas en el mercado, no hay por qué darle ventajas regulatorias, sino simplemente imponerles el mismo nivel. Eso se llama equidad. Equidad. Por cierto, unidad de mercado en el ámbito urbano no existe. Es que el mercado, la unidad de mercado, se da en el ámbito urbano. Esa es la unidad del mercado. Solo en el ámbito urbano. Pero usted no me hable de unidad de mercado con diferentes ciudades, que nada tienen que ver. Mire, ¿sabes cuál es el principal problema? Y aquí se ha dicho. Que realmente este problema no se da en toda España. No se da en todas las ciudades. Se da en algunas ciudades. En pocas, además. En muy pocas. Entonces, dada la especificidad del problema,
eso contribuye más a lo absurdo de que haya una regulación nacional para 3, 4 o 5 situaciones en España, que deben regularse allá donde está el problema, no donde no está. Y donde no está no tienen por qué darse por aludidos, porque les habilitamos, no les obligamos, repito. Solamente habilitamos a aquellos que tienen un problema y tienen la responsabilidad de encararlo. El que no tenga el problema no tiene por qué actuar. Y el que no tenga la responsabilidad para encararlo tampoco se le obliga a actuar siquiera. Así que no hay unidad de mercado, invéntense otra cosa. La Unión Europea, el ámbito urbano lo deja fuera de la idea del mercado único. Es lo único que está por fuera, que cabe invocar. O sea, mercado único, para los taxis no hay problema. Pueden tener 17 reglamentaciones, 8.000 ordenanzas municipales, no hay problema. Ahí no hay mercado único, ¿verdad? Sí, le veo muchos gestos, pero me gustaría entenderle mejor, señores ciudadanos. El problema, ¿sabe cuál es? Que yo no puedo, como aquí se ha dicho, pues, o mejoremos al taxi. Ya, pero es que no puedo. Es que no tengo competencia en nada más que en VTC. Por eso yo no tengo problema. Mire, yo no me quiero quitar el problema. Ahora bien, ¿ustedes quieren que hagamos políticas de movilidad urbana desde el Estado? Es una locura, porque no hay principio de subsidiariedad ninguno, ¿vale? No hay marco competencial. Pero dentro de ese despropósito, ¿ustedes quieren que el Estado regule el transporte urbano? Denme todos los elementos y les hacemos los planes urbanos. Pero denme el tranvía, denme el metro, denme el bus, denme el taxi, sobre el que no puedo regular. Denmelo todo, o todo o nada. ¿Pero qué es esto de que tener elementos urbanos? Bueno, elementos urbanos no, un solo elemento urbano fuera de la política urbana. Entonces, cuando alguien le diga, elabóreme un plan de movilidad sostenible en la ciudad tal. Bueno, yo lo elaboro todo, racionalizo, distribuyo, pero hay un elemento que no puedo controlar. Y en algunas ciudades ese elemento es fundamental para ser integrado. Y en otras es irrelevante porque no existe. Lo mismo que ha planteado la portavoz de Coalición Canaria. Fíjense que ya nos ha planteado que no es lo mismo unas islas que otras. Y estamos ante el hecho de la insularidad. Pues esta diversidad se reproduce en toda España. Y eso, desde un marco nacional, es imposible, salvo que dijéramos: vamos a normar para las siguientes ciudades. En la ciudad tal, las condiciones serán estas. En la ciudad tal, tiene sentido eso. Así es que me parece muy bien el relato que uno quiera montarse para defender lo que quiera defender. Pero también les digo, ustedes saben qué significa aprobar la tramitación como proyecto de ley. Significa, de una parte, no enfrentar el problema. Significa demorarlo. Significa estar en la incertidumbre más absoluta para el sector y para los sectores. Eso es no dar tranquilidad a nadie, porque además nadie tiene certeza de la vida y del proceso de ese proyecto de ley. Solamente interesa a algunos, a los que les gusta el conflicto, a veces entiendo que ya por vicio, y a otros que no quieren perder el marco de favor del que están disponiendo hasta ahora. Así es que, en ese sentido, no pueden hacer un discurso contra el capital y los no sé qué, para acabar diciendo que esto se va a tramitar como proyecto de ley. La verdad, no acabo de entenderlo. O una cosa u otra. Pero las dos cosas no. Y el bien queda, pues tampoco. Quedar bien con todo el mundo es imposible. ¿Se ha criticado eso también? Que yo dije que nadie satisface. Es que las cuestiones objetivas y ecuánimes, como no satisfacen a ninguna parte en concreto, suelen no gustar del todo a ninguna de las partes. Pero ese ha sido el propósito, equilibrar. El que quiere todo para sí mismo nunca está contento. Pero el que al final entiende que siempre hay que repartir y que todos tenemos que contar, encontrará una posibilidad, siempre una posibilidad de satisfacción. Y yo le digo que yo me he reunido con mucha gente de los sectores, los que trabajan de verdad, no los que tienen que venir a representar no sé qué, no, los que trabajan de verdad, y todos estos, les guste o no les guste, entienden que esta medida es racional.
A partir de ahí, como siempre, queda a su buen criterio. No quiero generar polémica, aunque tampoco la puedo evitar. Pero mi propósito era simple aclarar algunos extremos que creo yo que el Real Decreto contempla y, sin embargo, me daba la impresión de que se desconocían. Muchas gracias.